Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema que se titula ¿Cómo vencer el pecado? El tema de hoy se titula ¿Cómo vencer el pecado? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este tema ¿Cómo vencer el pecado? Es muy importante, hermanos, porque algunos de los hermanos que apenas empiezan a conocer de Dios y que quieren apartarse de sus pecados, dicen, bueno, pues dice la Biblia que dejemos de hacer esto, dejemos de hacer lo otro, que dejemos de pecar, pero muchas de esas personas no saben cómo apartarse del pecado, cómo dejar de pecar, cómo vencer el pecado. Entonces aquí vamos a darles algunos tips, ¿verdad? Para que se aparten, venzan el pecado, hermanos. Bueno, el primer consejo es orar, ¿verdad? ¿Qué significa orar, hermanos? Platicar con Dios. No repetir nada más una oración, a lo que le llama rezar. Rezar es recitar. Rezar es recitar, es repetir. Si tú repites una oración, pues eso es rezar, estás repitiendo. Pero si tú oras, estás platicando con Dios, le estás contando tus triunfos, tus alegrías, tus problemas, tus aflicciones, tus tristezas. Entonces, como Jesucristo es el mejor amigo, vamos a contarle lo bueno y lo malo que nos pasa, cómo nos sentimos. Esa es la primer clave para vencer el pecado, hermanos. Si nosotros no oramos, o sea, no platicamos con Dios, no nos damos un tiempo para hablar con Dios, para platicar con Dios, para contarle a Dios cómo nos sentimos y lo que necesitamos, entonces vamos a estar alejados de Dios. Nosotros tenemos que darnos un tiempo para platicar con Dios. Eso se llama orar, platicar con Dios. Entonces, tenemos que orar. Es la primer clave para vencer el pecado, hermanos. Hay un dicho mundano, ¿no? Que dice, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Verdad? Cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Es un dicho que pues tiene algo de cierto. Todo cristiano que no platica con Dios, cuando tú oras estás en comunión con Dios, estás en contacto con Dios. Si tú te das ese tiempo para platicar con Dios, para orar, para contarle cómo te ha ido, cómo te sientes, darle gracias, entonces estás en comunión con Dios, estás buscando a Dios, en contacto con Dios, está teniendo una relación de amistad. Y entonces vas a ser fortalecido por el mismo Espíritu Santo, que es Dios. Esa es la primer clave, hermanos, para para poder vencer el pecado. Si tú no estás en contacto con Dios, o sea, si tú no oras, no le das ni siquiera unos minutos, entonces, pues eres un blanco fácil para el enemigo. Pero si tú estás en contacto con Dios, vas a estar fortalecido y vas a poder vencer el pecado. El siguiente consejo, hermanos, es leer la Biblia. Leer la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, estás aprendiendo. También estás en contacto con Dios.
También estás alimentando tu espíritu. Es muy importante que tú leas tu Biblia diario, ¿verdad? O las más veces que puedas a la semana, aunque sea unos minutos para que alimentes tu espíritu y no seas blanco fácil del enemigo. Volviendo un poquito a lo de orar, cuando tú oras, si ya es en la madrugada o a horas que la gente está haciendo sus actividades, puedes tú estar orando mentalmente, hermanos. Acordémonos que Dios lee los pensamientos. Si tú le cantas una alabanza y estás mentalmente cantándosela, Dios te escucha. Si tú estás platicando con Dios, orando con Dios, también lo puedes estar haciendo mentalmente, porque Dios lee tus pensamientos y tú puedes estar platicando con Dios sin mencionar una palabra en tu mente. Claro que cuando tienes un espacio y estás a solas con Él, que no hay más personas, tú puedes desplazarte más, abrirle tu corazón y hablar con Él. Entonces es orar y leer tu Biblia. Como te decía, leer tu Biblia es muy importante porque tú aprendes, siempre aprendemos cosas. Siempre estamos aprendiendo cosas que nos dice Dios por medio de la Biblia. Y entonces es muy importante alimentar el espíritu y seguir aprendiendo, ¿verdad? Son 2 consejos para poder vencer el pecado, para que estés fortalecido.